Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Pueden escucharme allí? Sí, Profesor, buenas tardes. Bien. Bueno, Buenas espectacular. tardes. Espectacular. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, les doy la bienvenida a este curso de Derecho Penal, parte general. He visto algunos de ustedes por los nombres que también han cursado la parte de introducción al derecho penal, así que bueno, un gusto el reencuentro. Y quienes lo hacen por primera vez en este curso, bueno, también un gusto de poder compartir con ustedes aquí. Les voy a presentar a quienes nos van a acompañar en el cuerpo docente, que es el doctor Juan Fernández Lequini. Estoy chequeando a ver si lo veo por ahí, porque estaba por entrar justamente ahora a sala. ¿Estás ahí, José Juan, Luis, ¿verdad? Hola. Estoy en la calle, estoy llegando a mi casa, enseguida prendo la cámara. Perfecto. Me presento. Bueno, muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Pero espectacular. quiero estar con la cámara porque quiero estar legalmente. No, está perfecto, está perfecto. Bueno, dale, tranquilo, Juan. Adriana Rocha, ¿estás por allí también? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Adriana. Bueno, Adriana también nos acompaña desde hace unos cuantos años en este curso. Adriana es fiscal. Olvidé decirles que Juan Carlos fue juez penal. Luego, por decisión propia, él abandonó la judicatura y se dedicó al ejercicio de la abogacía en forma particular. Bueno, Adriana sí es fiscal. ¿De qué turno fiscal, Adriana? Estás mutada. Bueno, es fiscal en López. Estás mutada, Adriana, estás mutada. Tenés que abrir ahí. Adriana, les voy comentando de todas maneras. Sí. Bueno, Yo estoy en flagrancia de 15 turno. Bien. En la Fiscalía de Flagrancia de 15 turno. Acá de Cerrito. ¿Qué funciona Cerrito? Perfecto. Les hago simplemente una precisión general. La flagrancia, cuando se refiere a eso, es porque las fiscalías se dividen para el análisis de los delitos, precisamente en aquellos que se cometen durante, es decir, que son delitos que es necesario dentro de las 48 horas, poder resolverlo, y lo que no es flagrancia, aquellos delitos que tienen un tiempo, por ejemplo, se presenta la denuncia y se lleva adelante la investigación. Y también nos acompaña Luis González Laguna. ¿Estás por allí, Luis? Sí, buenas tardes para todos y todas. Estoy por acá, también estoy en una situación similar a la de Juan Carlos, en la oficina, pero estoy atento, por supuesto, a la clase. Perfecto. Bueno, Luis es nuestro ayudante, está haciendo las primeras armas dentro del cuerpo docente, dentro de la docencia, así que bueno, bienvenido Luis también. Bueno, algunas precisiones generales, ¿verdad?, en esta primera clase. Nos vamos a encontrar en este curso, o van a encontrar en este curso, una serie de palabras nuevas que no han visto hasta el momento o que lo han visto tangencialmente, es decir, un vocabulario diferente, así como también autores diferentes. Vocabulario diferente como por ejemplo el dolo, la imprudencia, la coparticipación, la coautoría, la consumación, la tentativa, etcétera, etcétera. Todo eso se aprende y se va internalizando a medida que uno vaya leyendo y que vaya entendiendo el desarrollo de la propuesta del curso. De la misma manera que también hay autores nuevos, algunos que hemos nombrado y se nombran en la parte de introducción, pero otros no,
autores, algunos de ellos alemanes, otros españoles, otros latinoamericanos. Los autores alemanes, como por ejemplo Klaus Roxin, Günter Jakob, Ernesto Belling, Frank von Lis, Medger, etc. Y autores españoles como Santiago Mirpuch, como Muñoz Conde, autores latinoamericanos, particularmente argentinos, como el caso de Eugenio Raúl Zaffaroni, Soler también, desde otra generación, etc. Y bueno, y tratamos también autores uruguayos que tratan diversas partes del programa, como el caso de doctor Gonzalo Fernández, ex catedrático de la Facultad de Derecho, el doctor Cairoli, también ex catedrático, doctor Langón, y algunos temas vinculados también que los trataba el doctor Fernando Gallardo Bengoa. En cada clase ustedes van a tener a disposición, en la de hoy va a ser a partir de mañana, pero luego lo van a tener con tiempo suficiente como para poder ir leyendo, material de estudio, es decir, en cada semana y en cada ítem, en cada clase, van a tener a disposición fotocopias de todos o algunos de los autores. Depende del tema, ¿sí? Será el desarrollo y la propuesta. Se van a encontrar con muchos autores alemanes. ¿Y por qué autores alemanes? Bueno, porque los alemanes son los juristas que han trabajado mejor el esquema del delito, el modelo de delito, lo han depurado con el transcurso del tiempo. Hoy vamos a hacer una reseña histórica, pero llevadera, simplemente es como marco para poder situarnos en esta parte del programa. Pero los alemanes son, en definitiva, los que han creado la dogmática entendida como una interpretación jurídica para resolver casos, y también algunos autores españoles que han seguido luego la dogmática propuesta por los alemanes, ¿bien? A los efectos de poder, bueno, desarrollar el curso basado moderno, lo más contemporáneo. Ahora, tenemos acá en pantalla, perdón, alguna otra cosa vinculada al curso. Tenemos un chat que también van a poder hacer consultas por allí, o las consultas lo hacen en forma, bueno, lo que ustedes tienen, ¿no?, para enviar mensajes y alguna inquietud, etcétera, o alguna propuesta. Solemos contestarla dentro del día, si es antes de las 6 de la tarde, y después de las 6 de la tarde, al día siguiente, generalmente contestamos todas las consultas o todas las preguntas. Todos los efectos de estar comunicados, ya que, bueno, esta modalidad es distinta, obviamente, a lo de la clase, donde uno tiene la oportunidad de verse, mirar, intervenir en forma directa, etcétera, pero vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible y lo más directo posible también. Adriana, estás levantando la mano. Adelante, Adriana. Sí, están preguntando los chicos por el tema de asistencia, que yo no recuerdo cómo lo habíamos resuelto, Ajá. Y también están informando que hay compañeros en la sala de espera. Perfecto. Respecto a la sala de espera, bueno, a ver, Luis estaba allí con ellos, seguramente los está ahora chequeando. Igual te voy a ahora, Adriana, ya te convertí también en coanfitriona para que puedas hacerlos ingresar. Y con relación al tema de las faltas, o mejor dicho, de las presencias,
vieron que hay un periodo en el cual ustedes pueden intercambiar, pueden cambiarse de grupo, pueden ir a otro grupo, o de otro grupo pueden venir a este, etcétera, que creo que es un par de semanas o algo así, hasta que nos hagan llegar la lista definitiva. De todas maneras, vamos a subir a la brevedad, seguramente ya mañana, un sistema para que cada uno pueda marcar la ausencia, marcar la presencia, quiero decir, la presencia cuando ingresen al curso, y bueno, y eso queda ya registrado en la plataforma EVA, ¿sí? Evidentemente no podemos hacer como en forma tradicional de preguntar uno por uno, perderíamos un tiempo enorme. Fabiana, Lorena, Fabiana, estás levantando la mano. Adelante, Lorena. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un gusto. No, el gusto es mío, por favor. No, quería preguntarle si anteriormente usted había hablado de algo importante, porque no me permitía entrar, recién pude entrar y no sé si me perdí de algo más importante. Bueno, no, simplemente estamos hablando sobre aspectos generales del curso y que, bueno, la bibliografía la van a tener a disposición ustedes en cada uno de las semanas, etcétera, y bueno, algunos aspectos generales sobre los autores y eso, pero no es nada que te puedas perjudicar o que te hayas perdido en forma general, son cuestiones más que nada de presentación del curso, ¿sí? Así que tranquilo. Muchas gracias. No, con muchísimo gusto, a ti por favor. Luis, adelante. No, José Luis, le quería comentar a los estudiantes que digo, estamos atentos, por supuesto, a los ingresos. En forma inmediata se les intenta dar ingreso a la sala, y a veces solamente que el tema de la internet puede demorar algún segundo que otro en el ingreso, pero digo, no es otra cuestión que esa, que siempre estamos atentos a la sala, que puedan estar ingresando en forma inmediata. Simplemente sí, perfecto. Espectacular, gracias Luis por la precisión. Bien, este curso entonces, ya ingresando, digamos, a la dinámica del mismo, lo que pretende, lo que aspira, es que ustedes, al llegar al final del curso, puedan identificar cuándo se está en presencia de un delito o no. Hasta el momento, hasta el día de hoy, cuando nos preguntamos qué es un delito, seguramente ustedes pueden dar alguna respuesta asociado a lo que habitualmente entienden, popularmente, como es un delito, incluso a veces escuchando o viendo a comunicadores a través de la prensa, a través de los medios de comunicación, que sin ser abogados, pero califican determinadas conductas como si fueran determinados delitos. Y sin embargo, vamos a ver que la teoría del delito, que es lo que vamos a desarrollar durante el curso, nos va a plantear una serie de categorías donde, de acuerdo al análisis que hagamos de cada una de ellas, vamos a ir avanzando o no en el concepto de delito. ¿Y esto por qué? Porque a priori, creo que acá tenemos en pantalla, ustedes están viendo, ¿verdad? La pantalla, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Sí, bueno, aquí hay una serie de figuras que ustedes pueden identificar como presuntamente delitos, ¿sí? Algún joven con un arma de fuego, en otro caso hay una persona que está ingresando, sacando una billetera de una cartera, etc. Hay otra persona que está allí creando un documento, que bien podría ser algún delito, alguna
cuestión vinculada a una falsificación, por ejemplo, o la figura de arriba, alguna rapiña, algún copamiento, algún hurto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si en primer lugar planteamos la pregunta que es un delito, uno podría incluso tener una respuesta de orden sociológico, ¿no? Como por ejemplo, si les agradezco si pueden cerrar los micrófonos, y después, cuando quieran intervenir, lo hacen con mucho gusto, ¿sí? Porque hay un ruido de fondo. Decía que podíamos, bueno, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Luis o Adriana, ustedes pueden cerrar los micrófonos también. Y reitero, lo dejo también como una cuestión de colaboración, todos aquellos que tengan el micrófono abierto, que lo cierren, y lo pueden abrir cuando deseen. Decíamos entonces que uno podría plantearse, desde el punto de vista sociológico, que es un delito, y en realidad el delito es un conflicto, ¿sí? Porque cada vez que alguien, supongamos, aplica un golpe de puño a otro en el rostro, ¿sí? Se genera un conflicto. En palabras vulgares, un lío, ¿verdad? Pero un conflicto. También podemos decir que el delito es un fenómeno jurídico, social, porque impacta en la sociedad con consecuencias de distinta naturaleza. Pero si fuera esta la respuesta, nos quedaríamos cortos porque tendríamos una visión sociológica del delito. Pero no tendríamos una definición jurídica del delito, que es lo que nos proponemos avanzar y desarrollar, que, como les decía, es a través de la teoría, precisamente, del delito. Y hay algunas situaciones, hay muchas en realidad, ¿verdad? Centenares, si se quiere, pero hay algunas que quizás puedan ilustrar más lo que estoy diciendo y hacia dónde quiero llegar, porque si yo les planteara, supongan ustedes, que hay una persona navegando, supongamos, en un velero, por decir algo, ¿sí? Y arroja al agua a otro de los tripulantes, lo arroja incluso consciente, ¿verdad?, de que hay aguas profundas, que no tiene salvavidas, o incluso, si le quieren agregar color, como que hay tiburones en la zona, etcétera, etcétera. Lo arroja y efectivamente muere al cabo de algunos minutos. Uno podría pensar y decir, bueno, pero esto es un homicidio, sin ningún tipo de duda, porque no es necesario haber transitado por el Código Penal para saber que alguien, cuando le quita la vida al otro, ¿verdad?, es una figura penal, es un homicidio. Como también alguien que pudo haber robado. Robado, vamos a entendernos que es un término coloquial que lo podemos usar como una cuestión, digamos, didáctica, pero lo correcto desde el punto de vista técnico es el hurto, ¿sí? Cuando queramos referirnos específicamente a la apropiación de cosa ajena, sustracción de cosa ajena, técnicamente es el hurto. Podemos utilizar el término robo, pero el robo no existe en el ordenamiento jurídico, no existe en el Código Penal. Antes existía, ahora no. Ahora todo aquello que tenga es sustracción de cosa ajena, es un hurto establecido en el artículo 340. El robo era antes. En otras legislaciones hay robo, sí, por ejemplo en la Argentina, que el robo implica el hurto con violencia, ¿verdad? Cambia el nomen iuris. Pero les decía, y retomando el caso del ejemplo de quien arrojara por la borda a otra persona, que ustedes pueden decir, bueno, eso es un homicidio, sin ningún tipo de dudas. Bueno, en principio, yo les diría, porque lo que la teoría del delito nos va a hacer es facilitar herramientas para saber si esa conducta es o no un delito. ¿Y por qué? Porque lo primero que tenemos que advertir es si hay una acción humana, ¿sí?
acción humana implica, enseguida Raúl, ya te doy la palabra. Acción humana implica un comportamiento, ¿verdad? Una iniciativa que es diferente, por ejemplo, si la consecuencia o el daño que se puede producir a una persona sea producto de una cuestión de orden natural. Por ejemplo, si se cae una rama pesada de un árbol a un peatón y lo mata, no hay conducta humana, no hay delito, hay una desgracia, hay un accidente. Pero luego se continúa el análisis de la teoría del delito, que ya vamos a ver en qué consiste, simplemente esto es nada más una introducción, y llegamos a una etapa del análisis donde podemos advertir que hay normas que se llaman normas permisivas o normas de permiso. Y es allí cuando, en este caso en particular, nos podemos encontrar con que el arrojar a una persona desde un yate al barco puede ser, por ejemplo, porque el barco se estaba hundiendo por el peso y había que sacrificar a alguien. Hay un estado de necesidad en ese caso. Por lo tanto, a lo que en principio parecía como un delito de homicidio, luego se transforma en una conducta autorizada por el derecho en función de la protección de otros bienes jurídicos, como es la vida de los que estaban allí. Esto yo se los coloreé un poco, pero fue un hecho de la realidad verdadero, el caso Mignonine, donde unos náufragos que cayeron al agua de un barco grande y estaban en una lancha chiquita, no más de 10 personas, entonces, para evitar que se viniera a pique, tuvieron que decidir que había gente que la tenían que tirar, y tiraron los más viejos, tiraron los enfermos. Bueno, salvando las distancias, si nos encontramos con el caso de alguien que se lleva un abrigo de un restaurante ajeno, uno podría decir que estamos en presencia de un delito de hurto, por ejemplo. Sin embargo, es posible que luego analicemos que ese hurto, o mejor dicho, que esa sustracción de cosa ajena fue por error, porque uno confundió su abrigo con otro. Y entonces, si estamos en presencia de un error allí, nos vamos a tener que concentrar y analizar en las características de la teoría del delito que trata aspectos relacionados con la teoría del error. Perdón, me habían levantado la mano, Raúl creo que fue. Sí. Pido disculpas, Raúl. No, está bien. Adelante, No, adelante, Raúl, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. No, sí, solamente a modo de introducción, si lo que te está hablando se enmarca en el artículo 1 del Código Penal, que dice el concepto de delito, si entraría en esa acción o omisión que usted planteaba como concepto de delito. Perfecto. Dentro de esta teoría. Está buena la pregunta, Raúl, pero no, sabés que no ese es el concepto de delito que estamos analizando, porque estamos analizando acá el análisis dogmático del delito. Y ya vamos a ver que el concepto de delito lo podemos abordar desde dos puntos de vista. Uno de ellos es el que tú decís, Raúl, es decir, es un concepto formal, es un concepto legal, que efectivamente se encuentra en el artículo 1 del Código Penal, que dice que es delito toda acción o omisión expresamente prevista por la ley. Ese es un aspecto legal, pero por otro lado, el concepto de delito es un aspecto, digamos, elaborado por la doctrina, y allí el análisis es diferente, ¿sí? En general nos vamos a encontrar
con que el concepto dogmático de delito para la doctrina es lo que se llama una acción típica, antijurídica y culpable. Y nos vamos a cansar de analizar este aspecto. Pero marca esa diferencia, Raúl, que tú preguntabas, son dos cosas completamente o sea diferentes. que el pilar para el análisis son los elementos de delito. Claro, exactamente. Como lo vamos ahora a ir viendo y lo vamos a desarrollando. Como les decía, lo que le quería plantear con estos ejemplos, de la misma manera que alguno más tal vez para ya terminar con esto y desarrollar algunos aspectos vinculados a la historia de la teoría del delito, ustedes habrán escuchado, porque en mi introducción al derecho penal a veces lo planteamos como una hipótesis, pero abordado otro punto de vista, el caso del tío rico, el ejemplo, ¿verdad?, del sobrino que quiere heredar la fortuna del tío, y en realidad lo que hace es invitarlo a que vaya de paseo a una montaña donde se sabe que el clima es riguroso y que hay seguidamente tormentas eléctricas. Lo convence para que vaya todos los domingos, etcétera, hasta que un día efectivamente cuando va, lo mata un rayo y el sobrino hereda. Entonces uno podría pensar que allí hay un nexo causal, porque digamos el sobrino es quien en definitiva lo empuja, lo lleva, lo estimula para encontrarse en un lugar donde encuentra la muerte. También uno podría decir a priori, y de acuerdo al modelo que uno elija, de derecho para el análisis del delito, que estamos en presencia de un autor. Sin embargo, nuevamente, cuando analicemos y veamos las categorías del delito, nos vamos a encontrar que hay aspectos que la norma no protege, que la norma penal, y por lo tanto, por más que el sobrino sea quien haya impulsado a ir a ese lugar, en realidad no es autor, porque la norma no protege casos donde intervienen factores de la naturaleza. Y por lo tanto quedaría, en ese caso, libre de todo tipo de responsabilidad. Este y algunos otros tantos delitos, o situaciones en realidad, son lo que nos va a dar la solución, la teoría del delito. Aquí nos vamos a encontrar con la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la finalidad, en definitiva, del derecho penal? Bueno, el derecho penal, la finalidad que tiene, en realidad, es la protección de las personas que viven en determinado territorio de la comunidad de ataques a bienes jurídicos mayormente protegidos. Los bienes jurídicos también los vamos a desarrollar, solamente ahora decimos que el bien jurídico es un valor que el legislador selecciona de la comunidad y lo eleva a una categoría jurídica que le permite considerarlo como un delito, y por lo tanto, si alguien viola, si alguien lesiona ese valor, ese bien jurídico, se le aplica la respectiva pena. Ahora, decíamos que la teoría del delito, podemos allí encontrar que en el Código Penal los delitos se encuentran en la parte especial, a partir del artículo 136 en adelante aproximadamente, hasta el 300 y pico, allí están enumerados todos y cada uno de los tipos penales, también así llamados, delitos, figuras penales, tipos penales, es lo mismo. La parte segunda del Código Penal. Pero por otro lado, nos vamos a encontrar en la parte general del Código Penal
los institutos de derecho, nos vamos a encontrar con los principios, nos vamos a encontrar allí con las herramientas para resolver los casos que nos vamos a encontrar en la parte especial. Hay cuestiones que son comunes y otras diferencias, y otras que son distintas. No sé si alguien me pareció que estaba levantando la mano. Lo que nos vamos a encontrar de común es que todos los delitos que se encuentran en la parte especial del código están precedidos de una acción, es decir, de un comportamiento humano. No importa si ese comportamiento humano tiene la finalidad de quitar la vida, de engañar a otro y cometer una estafa, de agredirlo físicamente y por lo tanto provocar una lesión, etc. Todos necesariamente parten de la hipótesis de una acción. Y las diferencias, desde luego, van a estar en el análisis estratificado del delito, que vamos a encontrarlo en la parte general del Código Penal. Siempre existió a lo largo de la historia la preocupación por responder a esta pregunta: ¿qué es el delito? Y los enfoques han sido muy variados, pero si ustedes me permiten, vamos a la segunda imagen, donde vemos, a ver, ahí está, el propio Aristóteles tenía una preocupación por el delito. Mirá hacia dónde nos vamos atrás en la historia, pero él consideraba que para poder castigar a una persona es necesariamente que exteriorizara algo de sí, que tuviera una conducta. ¿Por qué? Porque en realidad los pensamientos no delinquen. Las ideas no se castigan. Lo que forma parte interior del ser humano no es alcanzado por el derecho penal. Puede ser alcanzado por otro tipo de instituciones o por la religión, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien, un católico, por ejemplo, se confiesa el domingo en la misa, cuando el cura le dice ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Bueno, mire, pensé en matar a alguien, pensé en tal cosa, o tuve pensamiento. Bueno, entonces puede ser que haya allí una retribución del punto de vista moral, ¿verdad? Que se castiga con una plegaria, etc. ¿Verdad? Esa es la pena. Pero en derecho penal no ocurre así. El propio Aristóteles decía, bueno, es necesario que se exteriorice el acto, pero además que ese acto sea voluntario. Porque si yo estoy obligado a realizar un comportamiento, por ejemplo, porque me están apuntando con un revólver a mis espaldas y me obligan a sustraer algo de otra persona, evidentemente tampoco se me puede castigar porque yo estoy coaccionado, es decir, mi voluntad no es libre. Entonces, Aristóteles decía, el ser humano tiene la razón, ¿no? Es decir, tiene la posibilidad de analizar su comportamiento y de elegir entre el bien y el mal. Si elige a través de un comportamiento voluntario y lo exterioriza, entonces es merecedor de pena. Este simple razonamiento, que en esencia es más complejo, lo reducimos a una idea muy básica, pero creo que cumple con los fines de lo que estamos queriendo expresar, también luego, y en el transcurso del tiempo, de alguna forma lo decía Thomas Hobbes. Partía de la base de que el ser humano es libre, pero que cuando a uno se le concede total libertad, comienzan los problemas, ¿no? Él decía, la libertad absoluta produce más daños que beneficios. Y por lo tanto, es necesario regular esa libertad. ¿Por qué?
decía Thomas Hobbes que produce más daños que beneficios? Bueno, porque la propia naturaleza egoísta del ser humano, que muchas veces pensamos en nuestros propios intereses y no en el del prójimo, hace que, si fuera una libertad absoluta, actuáramos permanentemente en la vida en beneficio propio, pero en perjuicio de un tercero. Entonces, Hobbes planteaba como una suerte de un convenio de coordinación recíproca de libertad, ¿no? Y él decía, bueno, quien cumple con la ley tiene el mérito de que va a tener una garantía que nadie le va a poder objetar, nadie le va a poder limitar sus decisiones. Pero quien no cumple, por el contrario, va a ser acreedor de un castigo, de una pena. Es así algo como una contramotivación, es decir, la pena aparece a partir de Aristóteles en adelante como una sanción por un comportamiento, algunos pueden decir un comportamiento desviado, otros pueden decir un comportamiento antijurídico, otros podemos decir un comportamiento ilícito, ilegal, transgredir la norma, violar el reglamento, etc. Y siempre, cualquiera sea la etapa de la historia que podamos recorrer, la sanción, la pena, aparece como una consecuencia de la transgresión de un reglamento, de una ley, etc. Quizás hasta podemos situar la primera pena o la primera, digamos, la decisión, ¿no? Si nos retrotraemos al origen de la vida mismo, ¿no? Teniendo a la vista, por ejemplo, la Biblia, vemos que cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Dios les habilitó a la libertad absoluta, ¿verdad? Lo que Thomas Hobbes no quería, decía, de causa más daños que beneficios. Les dijo, la libertad absoluta, lo único que no pueden hacer es comer la manzana del árbol envenenado. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron de la manzana. Es decir, no, parece que los seres humanos tenemos cierta tendencia a buscar lo prohibido, ¿no? Allí hay algún dicho, más jocoso que otra cosa, que dice, cuando uno va creciendo, todo lo que le gusta es ilegal, inmoral o está prohibido. Bueno, de este aspecto, lo cierto es, cada uno piense para sí mismo, que a veces uno está tentado, ¿no?, a transgredir normas, ¿sí? Y Dios le dijo, hagan lo que quieran, menos coman de ahí. Al comer, transgredieron la única norma que existía en ese momento. ¿Y cuál fue la consecuencia? La expulsión del paraíso. Si lo tradujéramos al día de hoy, sería un delito de destierro. Los hubiera expulsado, ¿no? Si Adán y Eva vienen al Uruguay, lo hubieran expulsado del Uruguay. Es una contramotivación. La pena aparece, en ese caso, como una retribución por el mal causado. Por su parte, Immanuel Kant, en alguna medida, Kant dice, y Kant lo podemos y lo vamos a abordar desde varios puntos de vista también, ahora simplemente es o tener en cuenta la racionalidad que él planteaba, desde el punto de vista de la aceptación de una legislación jurídica, decía, que regula la conducta y obliga al legislador a dictar leyes. Es decir, Kant también dice, en alguna medida como Aristóteles, dice, bueno, el ser humano es racional. Tenemos que partir de la base de la libertad, porque de lo contrario, si no aceptáramos que tenemos un mínimo de libertad, entonces las consecuencias serían otras
tanto desde el punto de vista de la pena como del punto de vista de las sanciones. Entonces, Kant dice, es necesario regular la conducta humana y otorgar al legislador que dicte leyes que puedan responder a un ordenamiento comunitario. Y quien viola esa norma, esa ley, deberá ser sancionado. Pero deberá ser sancionado por el mero hecho de haber transgredido la ley, no buscando ningún otro fin. Porque uno puede decir, ¿no?, cuando alguien sanciona, ¿por qué castigamos? ¿No? La pregunta se lo ha hecho Foucault, ¿por qué castigamos? O piensen ustedes, algunos de ustedes que tenga hijos, ¿no?, cuando el hijo chico va a meter los dedos en el enchufe, enseguida, ¿no?, uno trata de quitarlo de allí, pero cuando lo hace en forma reiterada, a lo mejor se lleva una palmada. ¿Por qué castigamos? Como una cuestión de prevención. Si eso luego lo llevamos a la vida adulta y lo llevamos a la vida jurídica, castigamos para evitar que en el futuro vuelva a tener la misma acción. Melanie está levantando la mano. Adelante, Melanie. Sí, profe, ya le prendo la cámara también. Sí, te lo agradezco, así tenemos el gusto de conocerte, igual que todos los demás. Es que más que nada, yo que soy mamá, es una prevención y es una enseñanza también, el tema del castigo. Desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Porque en realidad si tú castigas a un niño por hacer algo que no debe, también le estás dando la enseñanza de que en realidad es porque le va a perjudicar. Sí, perfecto. Yo comparto lo que tú decís, pero todos no piensan como tú ni como yo. Es más, te diría que si nos retrotraemos a la escuela criminológica italiana, que ahora vamos a hacer alguna referencia, se considera allí que como hay un determinismo en la conducta humana, la pena no tiene sentido, hay que utilizar medidas de seguridad. Y también Kant, por su lado, decía, precisamente como estamos diciendo, que la pena no tiene un sentido de educar, sino que simplemente tiene una pena de castigar, nada más por el mero hecho de castigar. Y él partía de la base, del punto de vista ético, filosófico, que el hombre es un fin en sí mismo. Si es un fin en sí mismo, no tiene por qué ser utilizado para demostrar a otros que les pasaría lo mismo si cometen ese delito. Pablo, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Sí, no, más o menos lo que usted decía, que lo que Kant decía más o menos era que el ser humano debe ser penado porque incumplió con una norma, pero no por un beneficio utilitario de la sociedad. O sea, cuando en la teoría de la pena se dice que la pena es para prevenir, para educar y para si bien son otras teorías las que influyen ahí, no estamos hablando de Kant. Creo que Kant era el que tenía un ejemplo que si había una isla que se estaba hundiendo, o estaba a punto de desaparecer, el delito de un delincuente tenía que ser penado porque lo había hecho, sin importar qué pasaba más, o algo así era el... Bueno, sí, que la pena tenía que cumplirse de cualquier manera porque el castigo iba más allá de las consecuencias comunitarias de lo que pudiera ocurrir. Ahí está. Eso quería aportar. Sí, perfecto, Pablo, agradecido por tu aporte, cómo no. Luego tenemos Hegel, que también fue inspirador de otros, fue inspirador de juristas más adelante en la historia, pero donde aparece por primera vez un aspecto vinculado a lo que es una estructura de delito
por cuanto aquí ya reconoce algunas categorías que nosotros las ejemplificamos de la manera como está aquí desarrollado, pero me interesa destacar particularmente el aspecto subjetivo y objetivo, que viene también en el fondo a reiterar lo que Aristóteles decía, que en definitiva ese aspecto exterior era un aspecto objetivo y la voluntad que refería Aristóteles es un aspecto subjetivo. En Hegel encontramos acá estas categorías como una acción, ¿verdad?, que partía de la base que el ser humano era libre, asociado a la libertad. Tenemos una cruz en la tipicidad, porque estamos lejos todavía de conformar un análisis dogmático, y la antijuridicidad, que es otra de las categorías del delito, era simplemente lo contrario a la norma. Entonces, en este esquema, que como vemos abajo dice solo 2 categorías de la teoría del delito, era un esquema muy sencillo, muy fácil, porque era suficiente con que alguien realizara una acción contrariando el orden jurídico. Ya era responsable. Pero claro, ahí quedaba por explicar qué pasaba, por ejemplo, con un demente. Porque el demente, si bien puede actuar en forma libre, sin embargo, no sabe lo que hace. Quedaba sin explicar, por ejemplo, qué pasaba con el alcoholista, o con el que estaba totalmente ebrio, ¿verdad? Porque sí, era una acción, pero no sabía lo que hacía. Entonces, este esquema, este modelo de delito, fue superado y se fue completando luego con otras categorías, hasta llegar a la acción típica antijurídica y culpable, que es el modelo de Nedus. En este esquema, como vemos acá en este momento, vamos a correr para acá, allí, un poquito. Ahí. Lo que vemos es un panorama de cómo a través de la historia ha ido evolucionando la teoría del delito. Y partimos de finales del siglo XIX, estamos hablando de 1870, allí en adelante, donde empiezan a aparecer las primeras escuelas jurídicas, sin perjuicio de tener presente que antes de esa época también existió un periodo de pujanza en relación a la preocupación por las garantías humanas, por los derechos humanos, que viene de la mano de Beccaria. Revolución Francesa en adelante, donde empieza allí, con el iluminismo, etcétera, a también la presencia de Montesquieu, Rousseau, etcétera, con distintos abordajes, pero todos procurando humanizar desde distintos puntos de vista el comportamiento de quien debía ser penalizado. Fue así entonces que a finales del siglo XIX se estructura un modelo de teoría del delito basado en lo que era la ciencia vigente en ese momento. ¿Cuál era la ciencia en ese momento? Era el positivismo. Es decir, la ciencia que imperaba estaba relacionado a cuestiones de la naturaleza, y por lo tanto se pensó que lo jurídico también podía seguir las coordenadas, los criterios de las ciencias naturales,
basado en la experiencia. Entonces, el único objeto de interpretación era la ley, exclusivamente. En realidad, ¿qué es el positivismo? Bueno, es una ideología, o que fue, ¿verdad? Es una ideología que ligó al derecho penal con la interpretación del derecho positivo, ¿no? Recuerden que derecho positivo es lo que se encuentra escrito en la ley, ¿no? En el Código Penal, en una ley especial, etcétera, en la ley de género, etcétera. Todo lo que refleja algo aprobado por el cuerpo legislativo. Esta ideología que decíamos que asocia el derecho penal con la interpretación del derecho positivo, consideraba que los problemas podían resolverse a través de la interpretación de los textos positivos, a través de la experiencia. Acá es donde, en este periodo, podemos visualizar dos corrientes de pensamiento, donde por un lado nos encontramos con los italianos, con los autores italianos, y por otro lado con los autores alemanes. Como vemos en el cuadro de la izquierda, tenemos la ciencia jurídica italiana, que a su vez se divide en dos aspectos, dos escuelas, en realidad. Hay otra escuela también, que es la terza escuela, pero que reúne componentes de los dos. Esto es, posiblemente ustedes lo recuerden, de la introducción al derecho penal, donde se hace un desarrollo extenso de la escuela clásica y de la escuela positiva. Acá simplemente lo traemos como un recordatorio y lo desarrollamos para que se pueda ver a través de una línea del tiempo cómo va evolucionando desde el causalismo, funcionalismo, en la época actual, pasando desde luego por el finalismo. Pero decíamos entonces que en la ciencia jurídica italiana comenzó la preocupación por preguntarse qué es delito y cómo se constituía ese delito. Es decir, lo que planteamos hoy al principio de la clase, ¿no? ¿Qué pasa con un hurto? ¿Qué pasa con un homicidio? ¿Con una estafa? ¿Con una violación? También los clásicos, los italianos, se preguntaban en el siglo XIX, bueno, ¿cómo podemos abordar el tema del delito? Y es allí donde aparece uno de los referentes, incluso hasta el día de hoy, Francisco Carrara, como integrante de la escuela clásica, que planteó su concepto de delito y dijo que era una violación a la ley del Estado creada para proteger, para la seguridad de los ciudadanos, y además continuaba con la definición diciendo que era un acto externo, él decía positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Esta definición, esta era la definición, la que Francisco Carrara decía, y si ustedes ven en esta propuesta, ¿no? Abarca muchos de los aspectos que recién veíamos de algunos autores históricos, filosóficos incluso, y que luego vamos a ver en la dogmática alemana, porque decir que el delito es la violación a la ley del Estado para la seguridad de los ciudadanos, recogen de alguna manera también la definición que hacíamos referencia hace un ratito, cuando decíamos que el concepto, ¿verdad? La finalidad del derecho penal, que es la protección, ¿no? De las relaciones humanas, de la comunidad, de aquellas agresiones que vienen. Y luego, en esta definición de Carrara, preguntándonos qué es el delito, en definitiva, Carrara decía, bueno, es algo positivo o negativo. Eso se traduce en lo que hoy conocemos como una acción o como una omisión. Cuando dice Carrara lo que es
dañoso socialmente, es porque nos está planteando la afectación a un bien jurídico. Y cuando dice Carrara que es moralmente imputable, lo moralmente quiere decir que es subjetivo, es decir, que se actúa con dolo o con imprudencia. Esta definición fue muy clásica, partía de un método, el método racional y deductivo, porque toda ciencia tiene un método. La ciencia jurídica también lo tiene que tener. La cuestión es, ¿qué método elegimos para poder determinar o responder esa pregunta, ¿qué es el delito? Perdón que lo interrumpa, ¿puede repetir el daño moral que era? Sí, claro, claro. En realidad es una definición que decía Carrara, que es el delito es imputable moralmente, ¿no? Hay una dañosidad social e imputable moralmente. O moralmente imputable, en realidad esa correctamente así era la definición. Eso quiere decir que para castigar a alguien no solamente había que provocar un daño, Gracias. ¿sí? Sino que además ese daño debía provocarse con intencionalidad o por imprudencia, que es la culpa. Había allí un nexo de causalidad entre la conducta exterior y el resultado. Él utilizaba, Carrara, el término moralmente imputable. Modernamente se sustituye el término de moralmente imputable por lo que se llama un aspecto subjetivo. Lo subjetivo tiene que ver con el pensamiento, con la decisión, con la finalidad, y lo objetivo tiene que ver con lo que se exterioriza en el mundo, ¿sí? Y con lo que se ve. Pero por otro lado, este método partía de un método racional porque la escuela clásica partía de la hipótesis de que había una ley universal, que ya estaban dados los conceptos, el universo había sido creado por Dios, y que Dios confiaba a los hombres, ¿no? a la comunidad humana, la interpretación de todo aquello que ya estaba en el universo. Como ven, la escuela clásica se ocupó de analizar el concepto de delito. Yo no he dicho una palabra acerca de lo que es el delincuente. Todo se centraba en un aspecto normativo, escuela clásica. Pero paralelamente, también aparece la escuela positiva a través de unos representantes como César Lombroso, Enrique Ferri, Rafael Garófalo, que cambiaron el paradigma y dijeron, no, acá no podemos crear o construir un modelo pensado en una cuestión formal, sino que tenemos que centrarnos en el individuo, en el delincuente, propiamente dicho. Y a partir de ese método experimental, producto precisamente de las ciencias naturales, del positivismo, fue que con diversos enfoques consideraron algunos, como el caso de Lombroso, la antropología criminal, que seguramente ustedes recuerden del año pasado, que era un médico, ¿verdad? No era jurista, era un médico que atendía, que en realidad trabajaba en un hospital, y que realizando las autopsias de los presos que morían, creyó ver determinadas características morfológicas, una determinada faceta occipital,
etcétera, y construyó a partir de lo que él creyó, basado en la experiencia, porque vio un cadáver, vio 2, vio 3, vio 4, todos delincuentes, y entonces creó una tipología basada en aspectos físicos. De allí que quien tenía orejas puntiagudas tenía una tendencia a cometer delitos sexuales, quien tenía una nariz larga era un ladrón, quien tenía cejas anchas podía ser un homicida. Creó la antropología criminal. Ferri lo vio del lado del punto de vista sociológico y dijo, en realidad, la experiencia indica que hay otros factores que deben tenerse en cuenta para considerar los delincuentes o el delito en sí mismo, y son factores ambientales. Y dijo, bueno, los que viven en una zona con un clima inhóspito, también son proclives a cometer determinados delitos, ¿no? Quienes viven en una zona cálida, por el contrario, cometen otro tipo de delitos. Y así el abordaje. Hoy por hoy, si ustedes si pensamos en que las estadísticas del Ministerio del Interior, o las estadísticas, en realidad estudios criminológicos, no específicamente del Ministerio del Interior, pero sí dan cuenta de, uno pide información y uno advierte que durante los fines de semana, viernes, sábado y domingo, se cometen determinados delitos que no se cometen durante la semana. La explica generalmente delitos de sangre, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fines de semana se reúnen las familias, hay fiestas, etcétera, hay aglomeramiento de personas, hay discusiones, hay conflictos, recuerden, control social, etcétera, y eso se genera. Si uno lo lleva al momento en que la ciencia de la escuela positiva abordaba estos aspectos, también tenemos que tener presente el otro integrante, que era Rafael Garófalo, que Garófalo partió de otro abordaje y dijo, bueno, en realidad está bien la morfología, está bien los aspectos circunstanciales, climáticos, de lugar, de tiempo, etcétera, pero es necesario encontrar el delito natural, ¿no? El concepto de delito natural. Y dijo, y para eso había que buscar en los sentimientos, ¿no? Había que buscar cuáles eran los sentimientos que se violaban permanentemente cuando se cometían delitos. Y Garófalo dijo, bueno, es la probidad y la piedad. Son dos sentimientos que sistemáticamente se están violando cuando se cometen distintos delitos. Todos estos abordajes partían de una premisa en la cual la escuela positiva consideraba al individuo determinado a cometer el delito. Es el determinismo criminológico. Es decir, no eran libres, negaban la libertad de la escuela clásica, negaban el libre albedrío. Entonces partían de la base de decir, bueno, si el individuo no es libre, si está condicionado por su estructura ósea, por sus condiciones sociales, por su sentimiento a cometer delito, no vale la pena castigarlo con una privación. A ver, no vale la pena castigarlo con una pena como si fuera algo que pudieran internalizar y evitar en el futuro, porque ya están determinados. Entonces, la forma que ellos encontraron para resolver los conflictos sociales era la aplicación de medidas de seguridad. Medidas de seguridad que son distintas a las penas, porque en la pena un juez, por ejemplo, dicta la sentencia y dice, a usted le va a corresponder 6 meses de prisión, a usted le van a corresponder 2 años y 4 meses. Punto. Llegado el caso, se termina la condena y se recobra la libertad. Pero si un individuo estaba determinado, entonces uno tenía que evaluar hasta cuándo podía liberarlo
y por lo tanto la medida de seguridad podía ser ineterna, porque estaba previsto o estaba condicionado a el desarrollo personal. Cómo se evaluaba si ese individuo estaba o no en condiciones de regresar a la vida comunitaria o no. Lo que surge de todo esto, en definitiva, es que es un método, el método experimental y deductivo, y desde luego de esta forma el positivismo, es que es inconciliable con un modelo de derecho penal actual, porque necesariamente tenemos que partir del concepto de libertad para poder reprochar un comportamiento, y tenemos que confiar en que el individuo y creer que el individuo es consciente, que cuando transgrede una norma jurídica, pensemos en el Código Penal, pero bajemos a tierra, pensemos cuando un estudiante transgrede el reglamento de la Facultad de Derecho y comete un plagio. ¿Sí? Está transgrediendo una norma. Y si vamos a otros ejemplos, si ustedes quieren, ¿verdad? Lo que quieran, esto es didácticamente, quizás les puede resultar más útil verlo de esa manera. Uno lo hace consciente. El castigo, el reproche de un modelo punitivo en un Estado de Derecho, tiene que partir de una premisa esencial que es el concepto de libertad, es decir, yo elijo transgredir una norma, un reglamento, una norma jurídica, elijo transgredir lo que el Código Penal establece. Pero eso no es suficiente. Es necesario dotar a la teoría del delito de otras tantas categorías. Entonces, vieron que, por un lado, el causalismo se orientó por conceptos, por un lado, esencialmente normativos, por otro lado, dirigidos al delincuente, a la persona, pero tenemos a la ciencia jurídica alemana que, de la mano de un autor llamado Feuerbach y de otros autores como Ernesto Belling, Frank von Lis, comienzan el estudio dogmático del delito. ¿Qué quiere decir el estudio dogmático? Quiere decir que la ciencia jurídica alemana va a abordar las categorías que se encuentran en el análisis del concepto de delito. Y va a nutrir ese concepto de delito de forma tal que uno, al recorrer cada una de esas categorías, va a concluir luego si se está en presencia o no de un delito. Estos métodos han ido cambiando y, por ejemplo, llegamos al caso del finalismo de Hans Belsen, perdón, me quedó algo por decirles del anterior, del método jurídico, la ciencia jurídica alemana, que allí empiezan a crear categorías, empiezan o continúan a crear, en realidad van mejorando las categorías de lo que vimos hoy con Hegel, y la categoría de la acción, la categoría de la tipicidad, la categoría de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Y van a completar cada una de esas categorías con contenidos diferentes. Por eso nos encontramos con un causalismo llamado naturalista y con un causalismo de la mano de Medger llamado valorativo. Al principio... Disculpe, profe, ¿puede repetir las categorías? Sí, con mucho gusto, claro, cómo no. Por favor, con mucho gusto. Las categorías son la acción,
la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. ¿Sí? Luego vamos a ver que hay quienes sostienen que también la punibilidad integra el concepto de delito, pero no es la doctrina mayoritaria. Les decía entonces que estas categorías luego se van a ir completando con el transcurso del tiempo, porque, por ejemplo, von Lis consideraba que hay acción, lo vamos a ver en un cuadro que viene más adelante, yo simplemente ahora les quiero terminar la idea, que había una acción antijurídica y culpable. Luego, en el año 1906, Ernesto Welling, también jurista alemán, crea la categoría de la tipicidad, y ahí es que se completa la acción típica, antijurídica y culpable. Luego, avanzado ya en el siglo XX, y de acuerdo a los problemas que planteaba el modelo causalista, comienza a construirse otro modelo, si bien basado en las categorías, pero con otros contenidos. ¿Y eso por qué? Porque si partimos de la base de que para el causalismo la acción, a ver si, permítanme si vamos aquí, en esta imagen. Si partimos de la base que para el causalismo la acción es simplemente un movimiento muscular, ¿sí? Yo estoy haciendo ahora un movimiento muscular para teatralizar la situación, pero para que quede claro que para los causalistas, si yo movía, ¿no? Mis articulaciones y provocaba con eso una modificación en el mundo exterior, por ejemplo, si tiro mi puño hacia el rostro de una persona y provoco una modificación, porque evidentemente hay una pérdida de pieza dental, por ejemplo, o escribo una carta extorsiva, hay una modificación en el mundo exterior, etc. Ese movimiento muscular que provocaba una modificación ya era suficiente para considerar una acción. Y luego había que analizar si esa acción era antijurídica o no. Es decir, si era contrario al ordenamiento jurídico. Si esa acción, o sea, en el ejemplo, el golpe de puño, transgredía la norma del código, de la ley que prohibía golpear a otro, había que pasar a analizar la culpabilidad que se encontraba en el último eslabón, y allí es donde, en esa categoría de la culpabilidad, se integraba con el dolo y la culpa. Cuando yo digo se integra con el dolo y con la culpa, lo que estoy diciendo es que cada una de estas categorías tienen contenido, que cada modelo, cada autor le dio su propio contenido. Pero a su vez esos contenidos fueron susceptibles de críticas y dejaron en evidencia que el modelo causalista de von Lis y Ernesto Welling en realidad había cuestiones que no las podía explicar. Porque si nosotros partimos de la, mejor dicho, si la teoría causal partía de la base de que la acción era un movimiento muscular, no podían explicar aquellos casos de omisión, donde también se producía un resultado. Porque en la omisión, uno en realidad no hace nada desde el punto de vista muscular. Yo estoy cruzado de brazos, yo no hago nada, pero sin embargo, si yo tengo un deber de garante frente a otra persona y no hago nada, dejo que se desarrolle un proceso causal en perjuicio de esa persona, en realidad a mí se me va a imputar esa responsabilidad. Caso tristemente célebre, la madre
que se va una noche de fiesta y deja al niño, al hijo recién nacido, solo en la casa y muere de inanición, ¿sí? Porque no hay nadie que le dé a amamantar o le dé la comida. La madre en realidad causalmente no hizo nada, ella estaba bailando, no hubo un atentado directo. Sin embargo, al tener esa posición de garante, la ley la responsabiliza por su omisión, que no es una omisión cualquiera, sino que es una omisión que debe estar vinculado normativamente. Pero claro, le preguntaban a los causalistas, ¿no? Le decían a von Lis, pero si lo de ustedes es una acción, es un movimiento muscular, ¿cómo explican esta situación? Entonces allí tuvieron que elaborar una respuesta, tratando y construyeron la teoría que en realidad en los delitos de omisión hay una enervación muscular, es decir, hay un deseo interior de no hacer nada y por lo tanto esa enervación muscular implicaba también un movimiento muscular desde otro punto de vista. Pero también les dijeron, pero está bien, supongamos que eso pueda ser así, pero ¿qué ocurre en los casos de tentativa? Porque en realidad, en la tentativa que implica un proceso de ejecución, un inicio de ejecución de un comportamiento humano, no hay un resultado del mundo exterior. Alguien que apunta con un revólver a la cabeza de un tercero y la bala impacta a 10 centímetros, en realidad no lo lesiona. No hay transformación, es decir, no se transforma en un cadáver. Tampoco hay una agresión física, digamos, no hay una lesión a la integridad física. Y por lo tanto, le decían a los causalistas, ¿y cuál es la modificación del mundo exterior? Entonces allí fue que Metzger tuvo que salir al cruce para resolver este tipo de problemas causales e introdujo cuestiones valorativas dentro del concepto de acción. Procurando completar aquellos vacíos que la teoría propuesta originariamente por von Lis y Belling no resolvía. Acá estamos, como ven, 3 categorías de la teoría del delito. Luego, como decía, aparece la teoría causal de Belling, donde crea la tipicidad. Y acá sí aparece el 4º elemento de la categoría de la teoría del delito. Acción típica, antijurídica y culpable. Como ven, sigue habiendo aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Los aspectos objetivos siempre relacionados con lo que se traduce en el mundo exterior, ¿sí? Si ustedes quieren, asócienlo con la rapiña en la estación de servicio, en el barrio Buceo, en Positos, en Atahualpa, etc., ¿no? Lo objetivo, lo que traduce la acción, empuñar un arma de fuego, ¿verdad? Y lo subjetivo, asócienlo con la intención de cometer una rapiña, cometer una violación, de cometer una estafa, ¿bien? Siempre está presente en el modelo el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. Lo que va a ir cambiando con el transcurso en tiempo son los contenidos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver este cuadro comparativo. Pero si ustedes me permiten, voy a regresar un momento a lo original que habíamos visto, simplemente para terminar la idea, porque habíamos empezado con el causalismo, seguimos por el finalismo, pero es importante que tengan en cuenta, ¿verdad?, que el finalismo, que viene de la mano de Hans Welzel, que es su creador, realiza cambios significativos
en la teoría del delito y dice que en realidad la acción debe de tener una finalidad. Parte de la base de que los individuos, los seres humanos, somos racionales y podemos dirigir nuestro comportamiento en función de la elección que hacemos del destino, de la meta hacia donde queremos llegar, y también de los medios por los cuales queremos llegar. Cuando ustedes como estudiantes, bueno, ahora estamos en un curso virtual, pero quieren ir a la facultad, se proyectan la realización de tomarse un ómnibus, ir en bicicleta o en su propio vehículo, etc. Pero esa finalidad está presente en la acción, lo que ustedes hacen. Entonces dice, la acción, la finalidad integra el concepto de acción. Y entonces se van a empezar a producir cambios en los contenidos de las categorías que van a permanecer inalterables en cuanto a la acción típica, antijurídica y culpable, pero van a empezar a variar aspectos vinculados al objetivo y a lo subjetivo. Y también el finalismo interpreta la categoría final de la culpabilidad y dice, en realidad, la intención del sujeto no la podemos analizar al final de todo el desarrollo del análisis del delito, sino que tenemos que pasarla a la categoría de la tipicidad. ¿Qué significa pasarla a la categoría de la tipicidad? Significa analizar un comportamiento, si fue doloso o imprudente, desde el momento de la propia acción. ¿Por qué? Porque quiere ser coherente con la propuesta de analizar si la acción es llevada mediante el objetivo, manejada por la voluntad, si tiene una finalidad, ya desde el arranque, esa finalidad podemos determinar si es dolosa o si es imprudente. No tenemos que esperar al análisis final. Preguntarse ustedes, pero ¿en qué cambia? ¿Qué cambia que uno esté al final? O que, bueno, cambia en cuanto a que cuando analizamos o desarrollamos la teoría del delito, podamos directamente descartar en la primera de cambio que estamos en presencia o no de un delito sin necesidad de llegar a las etapas finales. Ahora lo vamos a ver seguidamente. Y terminamos esta evolución simplemente mencionándoles el funcionalismo, que el funcionalismo se divide en realidad en dos referentes. Uno de ellos es Claude Roxin, que es un funcionalismo moderado, y Gunder Yakov, que es un funcionalismo radical. El funcionalismo en sí mismo, que también se debió haber desarrollado en la parte introductoria del derecho penal, en alguna medida, implica el introducir otros aspectos para resolver un caso, como por ejemplo la política criminal, tener en cuenta aspectos vinculados a la Constitución de la República, y como también Gunder Yakov lo trae a consecuencia, introducir la importancia de los roles, es decir, el cumplimiento de las expectativas que cada persona tiene del otro. Todos estos aspectos hacen que sean funcionales al derecho penal, vale decir que al introducir nuevas categorías, entonces no necesariamente tenemos que reducir el estudio del delito
al análisis de la acción típica, antijurídica y culpable, sino que tenemos que tener en cuenta, como les decía, vinculados a una política criminal. ¿Y qué quiere decir aspectos vinculados a una política criminal? Y bueno, por ejemplo, Roxin dice, para considerar si alguien es merecedor de pena, es necesario preguntarse si, valga la redundancia, si vale la pena aplicarla. Y esto, ¿por qué? Quizás con un ejemplo lo pueden llegar a entender, porque supongamos el conductor de un vehículo, un hombre que va con su familia de viaje, ¿verdad? Va de vacaciones en el auto, imprudentemente derrapa y mata a su mujer y a sus 2 hijos que van atrás, para la teoría causal o para la teoría final, uno podría decirse, bueno, hay una acción, hay un nexo causal, y hay un resultado del mundo exterior, que es la muerte. Por lo tanto, conductor, individuo, merece la pena que el Código Penal establece para el homicidio. Será menor, desde luego, porque no es doloso, es culposo, pero merece igual la pena. Pero sin embargo el funcionalismo dice, de la mano de Roxin, dice, pero a ver, merece una pena, porque en estos casos es tanto el dolor que el individuo siente por haber matado a su familia, a su mujer y sus hijos, que no tiene sentido aplicar una pena de privación de libertad, porque no va a ser un ejemplo para nada, nunca más lo va a volver a hacer. Ese Profe, aspecto, perdón, sí, pero ¿y qué es lo que mide ese supuesto dolor? ¿Cómo se sabe que es culposo? son 2 aspectos distintos lo que tú preguntas. ¿Cómo se mide el dolor y el aspecto culposo? Se sabe que es culposo, por un lado, porque no hay intención. Es decir, cuando uno derrapa un vehículo, es, bueno, porque fue a exceso de velocidad, por ejemplo. Entonces, cuando Claro, uno pero mi duda es porque la acción en realidad, el fin es el mismo, o sea, la muerte de esas personas, por ejemplo, ¿no? claro, No sé si me explico lo que quiero preguntar. no, por supuesto que claro que lo explicás, por supuesto, y entiendo, y es una pregunta relevante. La cuestión es por la naturaleza de las cosas. Uno se llama, si fuera en derecho civil, se llama daño in re ipsa, que quiere decir que el daño se presume ya por la naturaleza de las cosas. Es decir, si tú por un accidente matás a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hijo, humanamente todos vamos a poder ponernos en alguna medida en tu lugar del dolor que podés sufrir. Y entonces, si uno construye a partir de ese sentimiento comunitario que es conocido, ¿sí?, que hay una valoración general de lo que uno puede llegar a sentir, Roxin dice, bueno, no vale la pena aplicar acá una sentencia, una sanción, porque ya el sufrimiento padecido es más que suficiente como un reproche por la conducta realizada. Profesor, Sí, un segundito, Jonathan, enseguida te digo, para terminar la idea de la compañera. Es una interpretación. El funcionalismo es un modelo que propone determinada solución a la pregunta que nos hacíamos al principio de la clase, ¿qué es un delito? Y tendremos que valorar si compartimos o no esa propuesta, porque la idea aquí es recorrer los distintos modelos jurídicos de interpretación para llegar a uno que nos dé las mayores garantías, que nos otorgue igualdad y sobre todo evitar la arbitrariedad institucional. Eso es lo que nos propone la teoría del delito. Pero claro, hay distintos abordajes.
No sé si contesté a la pregunta, si satisfizo la respuesta. ¿Sí? Sí, Bien, sí, profe, perfecto. muchas gracias. Con mucho gusto, al contrario, gracias a ti por la pregunta. Jonathan, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas No, noches, solamente quería decir, si podés prender la cámara, así tenemos el gusto de conocerte con mucho gusto. estoy con el celular, pero la prendo igual. A ver, Bien, perfecto, bárbaro, Jonathan, dinos. ¿se me ve ahí? Porque yo no me puedo ver. No, te vemos, sí, te vemos, claro. Genial. No, que me parece la más acertada el funcionalismo por el simple hecho de que, bueno, a veces cuando ha pasado que yo he tenido un conocido que tuvo un accidente y falleció toda su familia, y él fue el único que quedó vivo. Obviamente que fue algo mecánico que le sucedió a su auto, y bueno, obviamente que el sufrimiento que él tuvo, porque nadie quiere que muera su familia en un accidente de tránsito, y hasta más, si vos sos el conductor, preferís morir vos antes que tu familia. Pero por eso me parece la más acertada que no le pongan una pena a esa persona teniendo el sufrimiento que ha pasado con la muerte de sus familiares, ¿no? Bueno, está bien, Jonathan, pero es un enfoque, ¿verdad?, que procura, de alguna forma, buscar un equilibrio entre el derecho del Estado a castigar y el castigo efectivamente. Desde los orígenes de la humanidad todos nos hemos preguntado ¿cuál es la medida del castigo? Porque han existido castigos de todo tipo, pelo y color a lo largo de la historia, y sin embargo, hoy por hoy, los individuos siguen delinquiendo. Hemos pasado por las penas de mutilación. A los ladrones se les cortaba directamente la mano, ¿no? En plaza pública, fíjense en ustedes, qué sé yo, los que viven acá en Montevideo, en la Plaza Independencia, los domingos de mañana hay ejecución de un ladrón y ponen la mano arriba de una mesa y viene un verdugo, le corta el brazo, por ejemplo, ¿no? Lo que puede pasar. Quienes viven en el interior piensen en las respectivas plazas centrales. Penas, por supuesto, de ahorcamiento, incluso hasta hoy por hoy, ¿no? La humanidad sigue viviendo con horror, pero bueno, la cultura musulmana que apedrea a las mujeres cuando hay una infidelidad, entierran a la persona y le tiran, el pueblo se acerca y le tiran piedras a la cabeza hasta matar, etc. Incluso en las ordalías de la Edad Media, ustedes saben que había una prueba para ver si era inocente o culpable una persona, les hacían poner la mano en una olla con aceite hirviendo, y lo que demoraba en sacar la mano de allí era más o menos culpable. Entonces, la humanidad ha transitado por todo tipo de castigos sin saber hoy por hoy por qué los seres humanos siguen delinquiendo, porque siguen habiendo violaciones, siguen habiendo homicidios, etc. Entonces, estos modelos lo que procuran es buscar equidad, porque tenemos necesariamente que humanizar el castigo. Nadie dice, ningún jurista, nadie plantea que frente a un asesinato, frente a un hurto, la gente quede sin castigo. No se plantea. Lo que se plantea es que para castigar a alguien, para aplicarle una pena, tenga las garantías necesarias para saber que ese fue efectivamente el autor. Luego, graduar la pena en función, bueno, ahí ingresamos a los aspectos culturales. ¿Por qué un homicidio se castiga con menor pena en el mínimo que una rapiña, por ejemplo? Porque eso es lo que ocurre y lo que vemos en el Código Penal. ¿Por qué? Etcétera. En fin, esto da la pauta de que lo que tú planteabas, Jonathan, en realidad no es un tema que está cerrado, ni mucho menos. Esto me recuerda, profesor, perdone que le voy a decir algo cortito nomás.
cuando Napoleón quiso codificar las leyes, que hizo los procesos, hizo el Código Civil, el Código Procesal, etcétera, que Alemania decía que no sabía si codificarlos o no, porque la misma ley que tenía, o las mismas normas que tenía Francia, no tienen por qué ser las mismas para Alemania, porque depende mucho de la cultura también. Obviamente. Obviamente. Si una mujer uruguaya va actualmente, ¿no?, a un país islámico y se baja del avión y dice, bueno, vamos a ver, vamos de shopping, ¿no?, y baja sin el velo y la detiene la policía, puede ir presa. Puede ir presa. Y uno, ¿qué va a decir? Discúlpeme, yo no sabía, yo soy uruguaya, yo qué sé, vengo de un lugar donde hay libertad, uno no tiene que estar con el búrker. Discúlpeme. Bueno, esa respuesta, el discúlpeme, es necesaria analizarla jurídicamente. ¿Dónde encontramos jurídicamente ese análisis? En la teoría del error. Porque es necesario transitar por una etapa en donde uno tiene que demostrar que ese error que cometió fue un error invencible. Es decir, que a pesar de haber hecho las consultas necesarias, igual cayó en el error. Si eso es así, la teoría del delito, bueno, establece no es culpable. Pero para llegar a esa, resumo, ahora el máximo exponente, es necesario transitar por todas y cada una de estas etapas. Celia, adelante. Celia, buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Sí. No, quería saber, volviendo al tema del accidente. En caso de que, por decir algo, se compruebe que el conductor, digamos, iba alcoholizado o con un celular, por decir un ejemplo, ¿se aplica el mismo método igual de funcionalismo? ¿O si se comprueba se aplica igualmente la pena? En realidad se aplica el mismo, Celia, porque en esta interpretación de Roxini, en este caso en particular, que es un caso paradigmático, ¿verdad?, que sirve pedagógicamente para explicar algunos de los aspectos de su doctrina, lo que se valora es el dolor que se siente por la pérdida. Evidentemente que si un conductor está alcoholizado y conduce igual a exceso de velocidad con su familia, con sus hijos, con su pareja, etc., bueno, quizás allí hay otro componente que sea necesario valorar, como que hay una suerte, digamos, de desprotección, ¿sí? Hay como una suerte de desvaloración de la vida ajena. Porque yo puedo derrapar, nos puede pasar a cualquiera que conduce puede tener un accidente, puede distraerse un momento, cuando uno se agacha, se cae el celular y uno se agacha imprudentemente para levantarlo y en ese momento el coche se va para un barranco. Podría ocurrir eso. Pero si ya uno sube a un vehículo alcoholizado, ¿no?, hay como un desprecio por la vida ajena. Es un aspecto valorativo, pero de todas maneras, en la proyección del funcionalismo, de todas maneras, debería aplicarse igual. Gracias, profesor. Con muchísimo gusto. Yo quiero ir, hay distintos aspectos vinculados, ¿no?, a lo que hemos venido hablando. Pero, profesor, disculpe. La clase no termina, perdone que lo moleste, pero ¿no termina 19:30 la clase? 19:30, estas clases, ¿cuánto? Pero yo tenía entendido que demoraban. No es como parte especial, son 1 hora y media. La grilla dice eso. 19, no puedo creer, 19:30. Uy, por favor, les pido disculpas. Estaba muy interesante, pero no le queríamos avisar. No, al contrario, por favor, lo bien que hicieron. La verdad les pido disculpas, yo estaba convencidísimo que terminaba 19:50. Es más, acabo, miren, les muestro acá, había mirado el celular para ver la hora que era. Así que bueno, no, por favor,
les pido por favor disculpas, queda pendiente algunos de estos aspectos de análisis estratificado, lo seguiremos el próximo jueves, entonces, y bueno, vayan a la clase, esto fue una introducción, la seguimos el próximo jueves. ¿Hay alguna pregunta, Yamila? Si quieres, con mucho gusto, le respondemos. Gracias, Dime. profe, buenas noches para todos. No, Hola. una consulta que no le hice al principio y no quería interrumpir después la clase, pues estuvo muy buena. Yo tengo discapacidad a nivel motriz. O sea, por ejemplo, si los parciales son múltiple opción, cuando voy a marcar una opción con el mouse de los nervios y la ansiedad, por más que estudie, si marco mal, marché. ¿Puedo hacer los parciales en oral? Vamos a estudiarlo, Yamila, ¿te parece? Muchas gracias. Y lo conversamos en todo caso. ¿Sabés lo que te pido? Tengo el certificado del... Está bien. Lo que te pido es que Yamila, es que me envíes por mensaje esto que tú me estás diciendo, de manera que a mí ya me queda en el sistema y ya analizamos tu caso, ¿te parece bien? Ahí está. Muchas gracias. Y otro comentario yo lo dejo tranquilo. En mi perfil de Eva aparece también porque lo agregué el certificado de la doctora explicando mi problema. Perfecto, estupendo, bárbaro, cómo no, agradecido por la Igual le explicación. envío el mensaje, sí. Bueno, estupendo. Bueno, gracias. Abrimos entonces un compás de espera, nos vemos el próximo jueves, que pasen ustedes muy bien, les deseo una feliz término de jornada para el día de hoy.